Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio bíblico sobre los ángeles. Quiero hacer énfasis de que esta enseñanza de los ángeles se encuentra difundida en toda la Biblia. No está basado en un solo libro, sino que todos los libros de la Biblia, de una manera u otra, hacen referencia de la presencia de estos hermosos seres celestiales que son los ángeles. Debemos de estar pidiéndole a Dios siempre mucha sabiduría, mucho entendimiento con respecto a este tema, porque es un tema delicado y es un tema que tiene mucha controversia, y es un tema también que las personas pues nunca se van a poner de acuerdo. Algunos dirán unas cosas, otros dirán otras, pero debemos de guiarnos por lo que el Espíritu Santo de Dios nos diga, siempre pidiéndole a Dios sabiduría y con humildad tratar de hacer bien las cosas. Habíamos hablado que los ángeles poseen inteligencia. En el estudio anterior, en el capítulo 1 que hemos venido desarrollando esta serie, habíamos hablado que ellos tienen inteligencia, que también tienen sentimiento. Habíamos hablado de 1 Pedro 1:12, de Lucas 2:13, que ellos poseen voluntad. Habíamos hablado de Judas, versículo 6, y que son seres espirituales. Son seres espirituales capaces de presentarse con forma humana. Más adelante vamos a ir desarrollando este tema con más entrega con respecto a cómo es que se pueden ellos aparecer de una forma humana. Una cosa que debemos de tener muy en cuenta y saberlo de una manera contundente es que ellos no son iguales a Dios. Ellos no son diositos. Ellos son criaturas como somos nosotros también. Ellos vienen limitados por una especie de cuerpo angelical, por decirlo así. Tal vez no tan limitado como el nuestro, porque el cuerpo nuestro es muy limitado, es muy frágil, es demasiado frágil. Y lo hemos estado experimentando por enfermedades, por accidentes, por golpes, por muchas cosas. Los ángeles es diferente. Ellos tienen un cuerpo inmortal semejante al que la palabra de Dios nos está prometiendo a nosotros cuando seamos revestidos nuevamente. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando nuestro cuerpo sea transformado, va a ser muy similar al cuerpo de los ángeles. Ellos, habíamos hablado al inicio también, ellos no tienen poder de reproducirse. O sea, no nacen ángeles. No hay ángeles que nazcan, que se casó un ángel con una angelita y que tuvieron un pequeño angelito. No, eso no es así. Dice Marcos 12:25. Hablando respecto a esto, respecto a las personas que morirán y todo eso, el contexto ustedes lo pueden ver más adelante cuando lean ustedes su pasaje, donde dice: por cuanto resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, dice la palabra de Dios, sino serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, en los ángeles allá no hay matrimonios, no hay uniones de pareja ni nada de eso. El Señor, los ángeles que hizo, los hizo, y ahí están los mismos que habíamos hablado. Ellos no se reproducen como se reproducen los seres humanos. Son criaturas hechos por el mandamiento del Señor. Sencillamente hágase, y recordemos que la palabra de Dios es maravillosa y con solo que lo ordene se hacen las cosas. Ahora bien, ellos no mueren. Los ángeles no mueren. No tienen un tiempo limitado como nosotros. Aunque el tiempo de nosotros limitado es en la tierra, nuestro cronos limitado es en la tierra, porque nuestro espíritu es de Dios, nuestro espíritu es eterno, y como tal se manifestará siempre por la eternidad. Ahora, si vivimos en Cristo, tenemos garantizado vida eterna, igual que los ángeles. Vida eterna si Cristo mora en nosotros. Pero si Cristo no mora en nosotros, si somos pecadores, si somos hijos de Satanás, como dice Juan 8:44, nuestro rumbo, nuestro destino es el fuego eterno para Satanás y sus ángeles. Más adelante voy a hacer énfasis en lo que es fuego eterno, porque aquí hay un poco de confusión también con respecto. Lucas 20:36 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de Dios y de la resurrección. Eso nos muestra que la palabra de Dios nos dice que ellos no mueren. Al igual que nosotros, cuando estemos en la presencia del Señor, la muerte será quitada, será alejada de cada uno de nosotros. Ahora bien, hay un tema con respecto a ellos,
que en la mayoría, por no decir toda, porque no es toda, en la Biblia se habla de los ángeles como el género masculino. Se menciona a ellos por lo general como tipo hombres, algunos apuestos, digámoslo así, como cuando Lot los invitó a entrar a su casa allá en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, otros muy fuertes, otros de juicio, etcétera, etcétera. Y siempre, como repito, son designados con el género masculino. En Génesis 18, capítulo 18, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo desde la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Como ustedes recordarán, este relato se trata de Abraham, que cuando el Señor ya le iba a avisar los juicios que venían sobre estas ciudades, el Señor se le apareció a Abraham, y dice que eran 3 varones que estaban junto a él. Se le mostraron en una manera física, en lo cual Abraham pudo reconocer como 3 hombres. No vio 3 mujeres, sino que vio 3 hombres que venían, y él se postró a tierra para adorarlos. Aquí hay algo muy importante. Por lo general, los ángeles no permiten adoración, no lo permiten. Pero vemos aquí hay una salvedad que es importante notarla, porque más adelante tenemos que hablar de esto. Hay una pequeña excepción, por decirlo así, una excepción respecto a lo del género masculino. Podemos verlo en Zacarías capítulo 5, versículo 9. Zacarías 5, 9, esta posible excepción. Dice la palabra del Señor: alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Vemos aquí una excepción, por decirlo así, que habla de que tenían, dice, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Alas como de cigüeña. Por lo general a los ángeles se les reconoce como seres alados. Y aquí tenemos creo que la única excepción, si no mal lo recuerdo, que la Biblia menciona que es de ángeles con el género femenino. Pero bien, es parte del estudio que tenemos que ir desarrollando con esto de los géneros. Hablando de las alas, dice la palabra de Dios que tienen alas con los que vuelan. Isaías capítulo 6, versículo 2 dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Es interesante ver cómo los ángeles muestran que tienen alas. Ahora bien, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines y hay ángeles. Digámoslo de una manera, como dije en el capítulo anterior, en el estudio anterior, son como rangos que ellos tienen, y al igual sus alas. Los querubines y los serafines, los arcángeles y todos, algunos tienen 2, 3, 4 alas, dependiendo de la misión o el encargo que tengan de parte del Señor. Una de las cosas es que en el ser humano, nosotros los seres humanos estamos limitados a un espacio físico, a una dimensión física. Sin embargo, los seres espirituales no están limitados a espacios físicos, ya que el espacio espiritual es totalmente eterno, o sea, no hay límites para ello. Entonces ellos son innumerables, son cantidades que nosotros no podemos imaginar nunca en la cantidad de ángeles que existen. Son millones de millones de millones de millones, trillones, por decirlo así, de seres angelicales que hay. Ejércitos maravillosos de nuestro Dios Todopoderoso. He aquí el nombre Jehová de los ejércitos, porque sus ejércitos son innumerables, innumerables. La eternidad está llena de los ejércitos del Señor.
Hebreos 12:22 dice la palabra del Señor así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos, dice de muchos millares de ángeles, habla de millares de ángeles, de muchos millares de ángeles. O sea, este mundo espiritual está cargado tanto de seres hermosos, maravillosos, de luz que Dios les ha dado, que son los ángeles del Señor, como también de demonios, aunque los demonios son la tercera parte, si lo vemos así, y también ellos no tienen capacidad de reproducirse. Sí pueden tener sus seguidores, como habíamos hablado en el capítulo anterior de este estudio. Aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pues van a ser poseídos, como lo fue el endemoniado Gadareno y como fueron muchos más, que la Biblia nos muestra, y que tenemos que estudiar de esto también, porque en este estudio bíblico tenemos que estudiar la demonología. Tenemos que hablar un poco de lo que es la demonología, de lo que influye en el ser humano los demonios y cómo actúan en aquellas personas que Cristo no mora en ellos. Una de las características más interesantes de los ángeles es el hecho de que ellos están muy organizados. Muy organizados. El Señor desde un inicio siempre nos ha enseñado a ser organizados. Lamentablemente muchos de nosotros no practicamos el ser organizados. Muchas iglesias son unas desorganizadas y eso es triste. Muchos pastores son unos personas desorganizadas. Ya se me hizo un enredo con esta palabra de tanto mencionarla, pero me estoy dando a entender, creo. Personas que no mantienen un orden específico, que hacen las cosas como lo que les da la gana y les vale. En las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, Dios siempre ha puesto orden. Y hay por ahí un refrán donde dice que donde hay orden está Dios, y eso es una forma muy acertada de decirlo. Cuando usted entra a un hogar, cuando usted entra a una iglesia y ve una iglesia ordenada, un hogar ordenado, por lo general Dios está ahí, porque son personas que confían en el Señor y que tienen a Cristo en su corazón. Ahora bien, volviendo al tema, que es bastante interesante, el hecho de que ellos están organizados. Vemos aquí que Miguel, el arcángel Miguel, Gabriel también, son los que menciona la Biblia designados como arcángeles. Aquí vemos estos ángeles poderosos, hermosos, con un poder increíble. Recordemos que Miguel se enfrentó a Satanás. Miguel fue enviado por el Señor Todopoderoso, se le enfrentó a Satanás en la primera guerra épica, por decirlo así, allá en los cielos. Se enfrentó a Satanás y lo derrotó. Es un ángel poderosísimo, un ángel grande, maravilloso, creado por el Dios Todopoderoso. Lucifer, este ángel que era un ángel hermoso, un ángel, la obra casi perfecta de Dios allá en los cielos, porque perfecto solamente es Dios. Él era el número 2, esa obra maravillosa que Dios había hecho en los cielos. Es increíble ver cómo este personaje dejó ese lugar hermoso, que dice la palabra de Dios que se paseaba en el monte de Dios, de un lugar a otro, estaba con Dios al lado del Señor. Es increíble cómo hay este ser espiritual haya despreciado esa posición tan hermosa simplemente por el orgullo y por querer ser igual a otros, por envidia. Lamentablemente eso se da mucho en el ser humano, la envidia, el querer ser igual a otros, el imitar a otro, no tener su propia condición, sus propios pensamientos, ser una persona original, genuina, hacer las cosas que le nacen en su corazón. Habemos personas que no somos muy fluidas de palabra, pero tratamos de hacer lo mejor posible para hacer bien las cosas delante del Señor. Y hay personas que son muy elocuentes en palabra, muy carismáticos incluso. Sin embargo, detrás de ellos hay una pantalla, hay una careta, hay una máscara que cuando se la quitan muestran lo que son. Pastores, etcétera, siervos por ahí que se hacen ser muy espirituales, y la verdad es que son personas totalmente engañosas, siervos de Satanás. Ahora bien, me volví a salir del tema, pero quiero volver a él. Tenemos a Miguel, designado como arcángel, y más adelante vamos a hablar también de Gabriel. Dice Judas
Judas, en el versículo 9, ya habíamos hablado de esto, pero quiero retomarlo, que dice, pero cuando el arcángel Miguel, miren que aquí está designado como arcángel, no es un ángel, sino, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel es el arcángel que siempre ha enfrentado a Satanás. En la primera guerra que hubo allá en los cielos, que más adelante tenemos que hablar de esta batalla, de cómo Satanás fue arrojado a la tierra, y cómo se enfrentaron los ángeles buenos con los malos, por decirlo de una manera más entendible. Fue Miguel el que se enfrentó a él, y fue Miguel quien lo derrotó. Y Miguel se volvió a enfrentar nuevamente con Satanás, disputando el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? La Biblia no lo menciona de una manera clara, pero muy probablemente para idolatrías, para que la gente pensara que Moisés había resucitado, que Moisés andaba por ahí no haciendo milagros, porque recordemos que Satanás es el engañador por excelencia, y siempre va a tratar de engañar y de mentir a todas las personas, sean creyentes o no. Como tal, Miguel aquí se enfrentó a Satanás para defender el cuerpo de Moisés y no permitió que Satanás se llevara el cuerpo de Moisés. Miguel lo protegió, se lo llevó, no sé, muy probablemente lo tiene el Señor, no sé dónde estará, el cuerpo se pudo haber deshecho porque Moisés murió y Moisés está ahorita en la presencia del Señor en su forma espiritual, en su cuerpo glorificado. Ahora bien, Miguel tiene que enfrentarse nuevamente en la última batalla, cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria, cuando el Señor Jesucristo se enfrente nuevamente con Satanás en la batalla final, en el Armagedón, y todo lo que hemos hablado cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Miguel va a ser uno de los arcángeles designados también a enfrentarse nuevamente junto con el Señor Jesucristo a las huestes malignas. Hay otros también que pueden designarse con este rango, no solamente Miguel y Gabriel. Dice Daniel capítulo 10 versículo 13, si vamos al libro de Daniel 10:13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, dice, pero he aquí Miguel, nuevamente está hablando del arcángel Miguel, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé de allí con los reyes de Persia. Esto es lectura del libro de Daniel. Pero veamos aquí una salvedad. La Biblia menciona a Miguel y menciona a Gabriel. Pero dice aquí, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Dice uno de los principales príncipes. Tenemos aquí un plural, no un singular. Uno de los principales príncipes. O sea, hay más arcángeles. Y puede que millones de arcángeles, seres poderosos espirituales como ellos, sirviendo al Señor en su ejército. Son designados tipo generales, coroneles, qué sé yo, pero tienen un rango grande, superior a los demás ángeles y guerreros aquí. Entonces dice que es uno de los príncipes que vino a ayudarle. Por ahí los agoreros, los brujos, los hechiceros siempre andan hablando de arcángeles. Si usted estudia o alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un brujo en persona, ustedes verán que usted entra a su consultorio o al lugar que ellos atienden a las personas, y siempre van a ver que ellos tienen una Biblia abierta y siempre van a tener imágenes de santos, entre comillas, por todas partes, para que las personas que se crean que están en un lugar espiritual santo. Recordemos que Satanás, eso es lo que él pretende, engañar, que crean en las personas que están en un lugar adecuado y es totalmente inadecuado, o sea, camino al infierno, camino al abismo. Estos personajes hablan de diferentes arcángeles y le ponen nombres: Uriel, Rafael, qué sé yo, ahorita se me olvidan muchos nombres porque en realidad la Biblia no los menciona. Y hay muchos libros esotéricos, hay muchos libros de magia oculta, de ocultismo por ahí, que mencionan diferentes nombres
de arcángeles. De hecho, les hacen oraciones al arcángel tal, al arcángel aquí, que el arcángel fulano va a llegar y ayudarle, que le va a ayudar con dinero, etcétera, etcétera. Puras brujerías, puras fantasías, puras cochinadas de Satanás, si me perdona la expresión. Pero estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice, de lo que la Biblia nos dice, y eso es lo que debemos de hacer en nuestro estudio. Ahora bien, bajo estos gobernantes superiores parece que hay otros funcionarios angelicales que también gobiernan. Recordemos, tenemos los arcángeles, hay serafines, querubines, etcétera, etcétera. Si vamos a Efesios, en el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor de esta manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice principados y potestades. Principados son príncipes escogidos del Señor, digamos los arcángeles. Potestades son aquellos que tienen autoridad, que tienen derechos, que tienen poder dado por Dios para ejercer autoridad, sea espiritualmente o sea aquí en la tierra. Y según Hebreos capítulo 1 versículo 14, parece que los creyentes, y como lo habíamos leído en el capítulo anterior del primer estudio de los ángeles, tienen un ángel designado. Así como cada nación, cada país tiene un ángel designado, cada ser humano tiene un ángel designado. Usted y yo tenemos un ángel designado, lo que se llama por ahí cuando éramos niños el famoso ángel de la guarda. Y no es un ángel afeminado, que quede claro esto, hermanos, porque por lo general pintan ángeles con carita de yo no fui, con una carita rosadita, con un pelito todo liso, brillante, y todos con las manitas hechas un puñito, como afeminados. Los ángeles son personas, personajes poderosos, personajes fuertes, personajes que muestran valor, que muestran valentía y que muestran autoridad. No se van a presentar ahí todos delicaditos y todos quebraditos. Volviendo al tema, dice Hebreos 1.14. Bueno, ya habíamos dicho que también no se presentan como angelitos pequeñitos, gorditos, regordetes, todos panzoncitos ahí, casi desnudos, con dos alitas chiquititas. Dice Hebreos 1.14, también hay una referencia ahí en Mateo 18.10, también dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 18.10. No menospreciéis, ya no pude hablar, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, mire lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros tenemos un ángel designado, y cada uno de este ángel está siempre a nuestro lado, tratando. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, correcto, pero habíamos hablado que también el Espíritu Santo se contrista si no sabemos alimentar nuestra fe, nuestra caminar con Cristo Jesús. Y estos ángeles siempre van a estar a nuestro lado, cuidándonos, de una manera de decirlo así. Parece ser que algunos de ellos tienen que ver con la adoración a Dios también, con respecto a los rangos y todo lo que hemos venido hablando de los ángeles, de los príncipes, de los querubines, de los serafines, etc. Encontramos en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, respecto a los serafines. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, dice, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Serafines, hermosos ángeles serafines, Santo, 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 Santo. Hay ángeles designados a la alabanza eterna para con el Señor. 3 veces santo gritan: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Se dice que los ángeles que aparecieron a los pastores allá cuando el Señor Jesucristo, la estrella
los estaba guiando a los sabios de Oriente y toda la historia que conocemos de la natividad, etcétera. Cuando dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, se dice que fueron serafines los que proclamaron esa verdad. Gloria a Dios en las alturas, porque ellos se encargan de dar gloria a Dios todo el tiempo, santificando al Señor, hablando de los serafines. Pero también que tenemos los querubines. Los querubines guardan la santidad de Dios. Ellos guardan la santidad de nuestro Señor. Están al lado del Señor. Recordemos el rango que tenía Luzbel, o sea, Luz Bella, Lucifer, allá en los cielos. Él era un querubín. Dice querubín grande y protector. Tenemos que ver eso más adelante cuando estemos estudiando la procedencia del mal, o sea, de Satanás. En Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 24, dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, dice, para que labrase la tierra en la cual fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, dice que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para resguardar el camino al árbol de la vida. El Señor a la entrada del jardín del Edén puso querubines. Querubines son ángeles designados también a proteger, a estar al lado de la santidad del Señor. Hay un punto muy práctico importante en todo esto. Si los ángeles necesitan organizarse para cumplir con la voluntad de Dios de un modo efectivo, entonces nosotros, el pueblo de Dios, debe de organizarse de igual forma. Si nosotros queremos crecer como iglesia o como un hogar cristiano, debemos de ser organizados. Hay iglesias que son desorganizadas totalmente, como dije hace unos minutos. Todo el mundo quiere ser el pastor, todos quieren ser el líder, todos quieren ser el jefe. Y las cosas no son así. Hay lugares designados para cada uno de nosotros y debemos de esperar la voluntad de Dios y esperar donde Dios nos quiera poner. Porque no todos van a utilizar un púlpito, no todos van a ser llamados pastores o misioneros. Habrán muchos falsos mentirosos que se hacen llamar pastores y misioneros, pero esos son demonios ocultos en esos cuerpos. Son personas mentirosas, engañadoras. Ahora bien, debemos de sabernos organizar como iglesia, como familia también. El Señor puso un orden específico en la familia. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y por lo consiguiente la mujer todo va hacia abajo, los hijos, y las mascotas y todo lo que se quiera poner ahí abajo, pero hay un orden específico en todas las cosas. Y cuando ese orden se altera, las cosas van de cabeza, las cosas no van bien, las cosas nunca se van a acomodar. Cuando todo queda desordenado, valga la redundancia, es desorden. Ahora, los ángeles tienen un ministerio hermoso. ¿Y qué hacen los ángeles? Bueno, ¿qué hacían con su ministerio para Cristo? En la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra se registró una actividad tremenda angelical en una forma extraordinaria. Los ángeles se manifestaron prácticamente en todo el ministerio del Señor Jesucristo, desde que nació hasta que el Señor Jesucristo murió. Hubo una gran acción angelical en la tierra. En la vida de nuestro Señor Jesucristo se registró mucha actividad en esto. Por ejemplo, ellos predijeron su nacimiento. Ellos desde antes habían hablado del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33. Dice así la palabra del Señor. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, dice, y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Vemos aquí cómo este hermoso príncipe se le pareció a María, anunciándole el nacimiento del Señor Jesucristo. Ellos anunciaron dicho nacimiento. Lucas 2:13 también dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Ellos anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo. También protegieron al niño, protegieron a Jesús cuando era pequeño, cuando era un bebé. Mateo 2:13 lo dice. Dice, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ya los ángeles sabían lo que iba a ocurrir. Ya los ángeles tenían el conocimiento y ellos protegieron al pequeño Jesús. Y le dijeron a José en sueños, vete a Egipto. Vete porque Herodes quiere asesinar a los niños. También hay un pasaje hermosísimo allá en Mateo 4:11 cuando los ángeles fortalecieron al Señor Jesús durante las tentaciones. Y esto nos enseña algo, amados hermanos, que cuando nosotros somos tentados debemos de doblar rodillas y orar. Y los ángeles, los ángeles designados por el Señor a nuestro lado nos van a fortalecer y nos van a estar al lado de nosotros ayudándonos a vencer cualquier tipo de tentación. Dice Mateo 4:11 que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando el Señor Jesucristo estuvo allá en el desierto tentado, rodeado, dice que por bestias, por diferentes carroñeros, el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás de las formas que conocemos ya, que hemos leído en la palabra del Señor. Y una vez que el Señor Jesucristo venció esa tentación, dice que los ángeles le servían, que vinieron ángeles y le servían. Muchos ángeles estuvieron con el Señor. También ellos estuvieron preparados. Recordemos esto, hermanos, el Señor Jesucristo, con solo que hubiera levantado un dedo, millones de ángeles hubieran venido a defenderle a Él. Pero Él tenía que morir por usted y por mí. Él no tenía por qué hacerlo, pero el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que dio a su Hijo, y su Hijo se entregó a sí mismo también por usted y por mí. Mire lo que dice Mateo 26:53. Cómo los ángeles podían haber estado preparados para defender al Señor Jesucristo de sus enemigos. Sin embargo, Él no los llamó. Dice Mateo 26:53, hablando Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, es increíble el amor de Dios. El Señor Jesucristo, con solo que le hubiera pedido al Padre que le enviara legiones de ángeles, miles de ángeles hubieran llegado a defenderle, a sacarlo de donde estaba, y hubiera destruido toda la raza humana. Toda la raza humana los hubiera desaparecido. Pero el amor de Dios es grande y maravilloso. Allá en Lucas 22:42 al 44 dicen que lo fortalecieron, le dieron ánimo cuando estaba allá en Getsemaní. Dice Lucas 22:42 al 44, diciendo, Jesús dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra del Señor, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, el Señor dice, oraba más intensamente y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. El Señor tenía pánico, tenía terror. Sus vasos capilares se destrozaron y sudaba sangre. Cuando una persona está con un pánico terrible, espantoso, eso sucedió en el holocausto allá cuando Hitler mandó a asesinar a muchos judíos. Muchos de ellos tuvieron tanto temor, tanto terror, tanta agonía, que muchos sudaron sangre. Y es que los vasos capilares se revientan y en el sudor viene mezclado con sangre. Pero aquí lo que vemos es que dice que había un ángel del cielo que le fortalecía.
a pesar de la angustia, a pesar del dolor, del pánico, de la tribulación. Hermanos, nosotros tenemos ángeles que nos fortalecen. Aparte que tenemos a nuestro Dios, al Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, para ir finalizando esta parte de este estudio, dice en Mateo 28, capítulo 2, versículo 6, hablando de cómo los ángeles se manifestaron en el ministerio del Señor Jesucristo, dice que hicieron rodar la piedra de la tumba también y anunciaron su resurrección. Y al final ellos abrieron la tumba. Recuerden el pasaje que dice que los ángeles rodearon y quitaron la piedra. Dice Mateo 28, 2, 6, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hubo un gran terremoto, dice la palabra del Señor, porque un ángel del cielo bajó. Hermanos, un ángel, quiero que quede claro, tiene un poder maravilloso, revestido por el mismo Señor, por el mismo Dios. Y un ángel pone su pie sobre la tierra y la tierra tiembla. Dice, vuelvo a repetir, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, dice, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, dice que los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esos hombres tuvieron un temor terrible de ver este maravilloso ser y dice que quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es hermoso cómo los ángeles de Dios hacen y actúan sobre los seres humanos, sobre la creación, sobre las cosas de Dios. Tenemos que ir aprendiendo día con día más sobre estos hermosos seres creados por nuestro Señor Dios Todopoderoso, en los cuales nos van a mostrar muchas cosas hermosas que ignoramos muchas veces y que las tergiversamos. No quiero meterme en ese grupo de tergiversar, porque yo trato de ser lector de la palabra de Dios. Tal vez no tengo mucha sabiduría, pero trato de entender lo que la palabra de Dios me dice, me enseña, para poderla comunicar a mis amados hermanos. Quiero recordarles que estoy a la orden para lo que necesiten. Pueden localizarme en las páginas sociales, a mi número de teléfono nuevamente, y repito, el grupo de chat que tenemos en los hermanos en Cristo, para podernos estar comunicando. Siempre estaré a la orden para servirles a la hora que sea. Siempre estaré disponible para ustedes. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los cuide, me los prospere, me les llene de mucha sabiduría y me les ayude absolutamente en todo, y que nos mantenga el Señor sanos si es su voluntad. Que la paz de Dios sea con ustedes, y continuaremos nuevamente con este hermoso estudio de los ángeles. Cada vez nos vamos a ir introduciendo un poco más y más, y se va a hacer cada vez más interesante. Que la paz de Dios sea con ustedes. Cuídense mucho, mis amados hermanos. Muchas bendiciones a todos.